Esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaban. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Queridos hermanos, hermanas, hemos escuchado una página del Evangelio que es hermosa, porque es un relato que nos invita a tomar conciencia de lo cerca que Dios está de nosotros, y podríamos decir, el bien está más cerca de nosotros que el mal. Ese es un punto importante, tomar conciencia de la cercanía de Jesús. Y digo tomar conciencia porque Dios puede estar cerca, pero puede ser que yo no me dé cuenta. Y otro aspecto que también creo que es importante es el crecimiento. Es decir, el ser humano está llamado a crecer y también a crecer en la fe. Ustedes lo mismo, pues pienso que lo han vivido. Uno no se rinde, me refiero. Uno tiene su casa arreglada y de repente la quiere cambiar. Y si puede, pues a lo mejor le cambia un sillón, compra un cuadro, la pinta, ¿no? Cosas, digamos, de la vida. La ciencia, ¿no? Pues también va creciendo, los inventos del hombre. Y claro, hoy nos podemos sorprender de cómo ha avanzado tanto el conocimiento tecnológico. Pero quizás podemos preguntarnos si ha avanzado nuestro conocimiento o nuestra experiencia de Dios. Y por eso la fe también está llamada a crecer. Yo creo, de verdad, que en México, en el mundo, pero en México también, estamos viviendo un momento histórico de crecimiento, que para quizás muchos de nosotros, unos más, otros menos, en fin, puede causar cierta incertidumbre, ¿no? El panorama, el futuro de nuestro país. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué si rezamos no pasó lo que yo quería? Etcétera, ¿no? Pero justamente creo, de verdad, que a México le ha llegado su hora y que precisamente esta hora, este crecimiento, parte de un llamado de Jesús. Todos nosotros, cada uno de ustedes, son discípulos. ¿Quién es el discípulo? El que sigue a Jesús, el que Jesús llama. Y claro, cada uno lo vamos siguiendo, pues como podemos, como pensamos que tenemos que hacerlo, viviendo nuestra fe. Pero Dios quiere que nuestra fe se fortalezca. Y en el Evangelio es muy significativa esta palabra, porque Jesús, que está con sus discípulos, muy a gusto, ¿verdad? Podemos decir que estamos a veces también nosotros muy a gusto en nuestra comodidad. Jesús nos hace un llamado y nos dice: quiero que crezcas, quiero que muestres lo mejor de ti,
lo que yo deseo de ti, lo que experimentes de mí. Y dice, vamos a la otra orilla del lago, ¿no? Que se parece un poquito a esta frase, remen mar adentro. Y esto es muy importante. La invitación o este movimiento parte de una iniciativa de Dios. Vamos a la otra orilla del lago. Y entonces, en este caminar, porque seguir a Jesús, yo eso lo aprendí muy bien con Pachi, ¿verdad? Un maestro en el postulantado decía, seguir a Jesús tiene dos características, la cercanía y el movimiento. Es decir, estar con Él, pero moverse con Él. Y para seguir a Jesús hay que moverse. Jesús, vamos a la otra orilla del lago. Nosotros ahora vamos a decir, en México, vamos en una barca. Pero la barca la conduce Dios. Dios está dentro de ella. Y vamos a ir a la otra orilla del lago. Estamos en esta travesía a nivel mundial, espiritual, a nivel de nuestro país. Y claro, ¿qué pasa? En medio del viaje viene la tempestad, viene la turbulencia, ¿no? Todo parece que se derrumba. ¿Y qué pasó? Si todo estaba bien, si yo no hice nada o que hice mal. Y creo que una de las cosas que es muy importante, de verdad se los digo, para que este crecimiento no se opaque, es dejar de culparnos o de castigarnos, porque muchas veces podemos pensar, algo hice mal, por eso están pasando estas cosas. Si pensamos así, entonces ya no hay como una lógica espiritual o de fe, porque entonces ya todo es consecuencia. Pues te lo mereces, lo estás pagando, Dios te está castigando, pues bueno, aguántate. No, cuidado. El sufrimiento, la prueba, es un misterio en la vida de cada persona. Como cuando un hijo muere, por ejemplo, de los dolores más grandes de la vida. Y hay gente, como dicen, muy mala, que le va muy bien, aparentemente. Hay un libro que dice, ¿por qué los buenos sufren? Entonces hay que dejar de etiquetar el sufrimiento como que algo hice mal. Eso es muy importante para que nuestra experiencia de Dios sea mucho más fuerte y auténtica. Más bien, estoy sufriendo. Estoy pasando por una prueba. México parece que está pasando por una prueba. Y entonces, ¿verdad? Creo que ahí está la clave. ¿Dónde está Dios? Y Dios está ahí junto a nosotros. Parece que no escucha. Parece que está dormido. Pero ahí es el momento, precisamente, para vencer el miedo, creyendo en su cercanía, en su amor. Porque recordemos, el amor que Dios nos tiene, su cercanía, lo que Él ha revelado en el Evangelio, no depende de lo que nosotros hagamos. Dios es fiel a su promesa, Dios es fiel a su amor y Él está con nosotros. Y hablando de México, María, nuestra madre, ha puesto sus pies en esta tierra. Ella escogió a México para que de México naciera o brotara la luz para el mundo. Es la única aparición donde ella ha puesto sus pies. María vive en México, esta es su casa. ¿Y ustedes creen que una madre está sin hacer nada? No, lo que pasa es que por eso la fe requiere confianza, requiere mucho abandono. Hay un sacerdote, el padre Dolindo, que les recomiendo que lo lean, tiene una oración sobre el abandono, la confianza, en donde Jesús dice, un acto de abandono en mí vale más que 1000 plegarias. ¿Y qué nos toca hacer en la prueba? Solo confiar. No podemos hacer más. Nosotros no tenemos la fuerza para calmar el viento. Pero en la prueba, precisamente, porque yo creo que los discípulos se han olvidado de que Jesús va con ellos. Ese es el tema. Porque Jesús les dice, fíjense, no les dice por qué tenían miedo, sino por qué tenían tanto miedo. O sea, se vale tener miedo, pero no tanto. Se vale preocuparse, pero no tanto.
Porque a veces sentimos miedo, sentimos preocupación, pero si de verdad hemos creído en la encarnación, hemos creído lo que celebramos en cada Eucaristía, que Jesús viene para ser nuestro alimento, que Él quiere vivir con nosotros, porque esta es su casa, nuestra vida es su hogar. Jesús es un peregrino que toca a la puerta. Si creemos, entonces nos toca confiar y abandonarnos en la prueba, y precisamente vencer el miedo con actos de confianza y decir: Señor, sé que no entiendo, pero tú lo puedes todo y me entrego en tus manos. Hasta que no nos rendimos o nos entregamos, como que parece que Dios no quiere actuar, porque quiere nuestra total adhesión a Él. Y la manera de entregarse, hermanos, la manera de entregarse, de donarse, solamente puede darse en la prueba. ¿Cómo le demuestra un esposo a su esposa que la ama? Cuando la mujer o él está enfermo, ahí se ve que él sí la ama, que la promesa que hizo en el matrimonio era real y no era una mentira. Si la abandona, pues no la amaba tanto. Y a veces, fíjense, qué tragedia es esto. Mucha gente abandona a Dios cuando le va mal, pues porque piensan como que Dios es un mago o alguien que tiene como unas marionetas que está jugando a los dados con nuestra vida. Claro, ese no es el Dios del Evangelio, ese es un Dios pagano. El Dios del Evangelio es un Dios que está más cerca que una madre a su hijo enfermo, más cerca, y es padre y es madre. Y por eso en la prueba parece que es necesaria para crecer. A los hijos a veces hay que dejarlos un poquito, no sobreprotegerlos, porque si no, no crecen, no maduran. Y la fe se fortalece en la prueba es necesaria. No tengamos miedo a la prueba, porque la prueba es parte de la vida. Más bien pidámosle a Dios que en la prueba, o que en ese crecimiento que Él nos llama a vivir, podamos recibir todas las gracias que Él nos quiere dar. Y de verdad se los confieso, yo creo que es de las cosas que estoy más convencido. Para nosotros este es un tiempo muy importante para que nuestra fe en México, el católico, sea verdadero católico, sea un verdadero creyente, pero que no le pongamos palabras a Dios o hagamos discursos sobre Dios, porque precisamente tenemos que volver al Dios del Evangelio, que está ahí, que no se va, que ahí se queda. Y la presencia de Jesús la tenemos todos los días en la Eucaristía. Ahora en julio, a principios de julio, el Papa Francisco va a decir la fecha en que proclamará santo a Carlo Acutis, un jovencito de 14 años que encontró su pista al cielo, su autopista al cielo en la Eucaristía. Y pasaba mucho tiempo en el sagrario. Aquí en esta iglesia, a mí me da mucho gusto cuando vengo de vacaciones, que veo que el sagrario o que la gente está rezando a Jesús. ¿Qué nos puede pasar? Y por eso es importante, si hemos creído en el amor y en el poder de Dios. Dios le pone límite a todo. El mal, hermanos, quiero que lo sepan, y lo dicen los exorcistas, el mal, Dios es el que le pone límite. A veces parece que se destapa, pero hasta que Dios le pone un límite. Y por eso, qué importante es vivir bajo la mirada amorosa del Padre, del amor incondicional, pues para vencer cualquier tribulación que podamos vivir. Y creo que esta oportunidad que tenemos ahora nosotros como mexicanos, no la debemos desaprovechar. Hay que retomar el Evangelio, hay que leer, por ejemplo, el Nican Mopova, el mensaje, las palabras que la Virgen le dijo a Juan Diego para hacerlas nuestras, porque estamos en una situación en la que Dios, claro que va a intervenir, pero quiere nuestra confianza, nuestra esperanza en Él, nuestra oración por la paz. Pues bueno, hermanos, esta página del Evangelio es bellísima, porque al final, y eso es muy importante, la última palabra no la tiene la tempestad, la tiene la palabra de Jesús, de Dios,
que vuelve a su orden y de mejor manera todas las cosas. Y viene la bonanza, y viene la calma, y viene la alegría. Pues que hacia ahí esté nuestra mirada, hacia la promesa de Jesús, hacia las promesas de Dios.